Ahora sí, la columna de Fausto Fraus de todos los martes. La columna histórica, ¿no? La histórica. Y es difícil a veces no caer en la biografía porque me da muchas ganas de hablar de, por ejemplo, el general Sabio. Iba a hacer una especie de resumen de su vida, pero venimos ya con un par de biografías. Ya hablamos de Eltan y hablamos de Caputo, así que quise cambiar y hacer una recopilación de datos que está bueno para desmentir muchos de los mitos que se repiten, las frases. Ahora con lo de Bahía Blanca siempre hay gente que quiere explotarlo políticamente. Entonces, ¿qué dicen? Pretenden que Milei haga en un año lo que ustedes no hicieron en... Y ahí te tiran lo que a ellos se le ocurre. 20 años, 60 años, de repente Bahía Blanca es un feudo peronista, ¿no? De hecho, algunos hasta dicen, Milei está haciendo Claro. en unos meses, en unas semanas, lo que el peronismo no hizo en 20 años. ¿Qué hizo? Le dijo a Bahía Blanca que se arreglen solo el año pasado. Entonces ahí vuelven a surgir todos esos fantasmas que aparecen del tiempo, ¿no? De los números de la historia argentina que son muy relativos para mucha gente, porque les gusta medir desde cuando a ellos se les canta, ¿no? O sea, es todo un tema, los números. Entonces yo me puse a pensar y dije, vamos a hablar de los números, del tiempo, de los años, de quién estuvo más tiempo, de cuánto gobernó fulanito, de incluso cuánto viven los presidentes. Entonces me puse a hacer una recopilación de datos siguiendo todo este tema de cuánto tiempo gobernó, cuándo arranca la historia para algunos. Bien. Y ese es el primer número discutible, ¿no? La historia. ¿Cuándo arranca la historia argentina? Para vos, ¿cuándo arranca, Maxi? Yo soy de la escuela de invasiones inglesas. Invasiones, Para 1806. Para mí, 1806 con la conformación del incipiente ejército argentino. Para mí es la primera institución criolla, si se quiere, y desde ese lugar es que yo entiendo el inicio de la historia argentina. La primera toma de conciencia, podría decirse. Claro, ¿no? exactamente. Bueno, Exactamente. eso yo también estoy de acuerdo. Para mí arranca en 1810, porque también es nuestro primer gobierno, cuando podemos empezar a administrar las cosas, pero hay muchísimas fechas en las cuales puede arrancar la historia argentina. En 1810 es una, que tendríamos 215 años de historia. Más o menos, ahora en mayo, ¿no? Mayo, julio. 1816 es otra, que tendríamos 209 años. Pero ya hay muchísimas fechas para la gente. O sea, hay muchos historiadores que consideran 1853 con la primera constitución. Hay otros que consideran 1880, que es cuando tenemos el territorio tal cual lo conocemos. Unificado, claro. Después de varias guerras civiles. Y ya hay otras fechas que considera mucha gente. 1916, cuando puede votar los hombres. 1945, cuando nace el peronismo. Y ya la clásica, que es la que más me molesta, yo esta columna la hago desde el enojo, con lo que dicen 1983. Porque ¿qué te dicen? ¿Cómo se miden los gobiernos ahora? Esto me saca la cabeza. Me saca la cabeza. ¿Vos estás hablando? No, pero desde el 83 usted... Pero flaco, no importa cuándo gobernamos del 83. Si la historia arrancó en 1810 o incluso antes. ¿Cómo me vas a medir? Porque a vos se te canta y porque te dan los números así, que nosotros gobernamos tantos años de 1983. O ya hay algunos enfermos directamente que lo miden de 2003. Está muy de moda ahora medir de... Sí, es verdad. Por ejemplo, ustedes gobernaron 20 años, te dicen. Yo hablo como un peronista, ¿no? Te dicen, no, porque ustedes gobernaron... No arranca la historia en 2003 ni en el 83. Para mí hay que medir todo, porque la Argentina la empezamos a administrar los argentinos de 1810 más o menos. Déjame hacer un paralelismo que no tiene que ver con la política, pero el debate abierto en torno a calentamiento global tiene mucho de eso, porque muchos de los argumentos que tienden, no tanto a favor o en contra, algunos dicen calentamiento, otros dicen enfriamiento, varían de acuerdo a los ciclos que vos tomes. Claro. Si vos tomas el ciclo geológico, histórico completo, pareciera que estamos ante un calentamiento global que nos vamos a cocinar sí o sí. Si tomás un ciclo parcial, la historia cambia, porque podríamos estar en realidad simplemente ante un incipiente calentamiento que después le va a dar paso, qué sé yo, a una glaciación. No, pero vale la misma regla para otros ámbitos. Es que se agarran, o sea, las estadísticas o las estadísticas o el tiempo que uno toma, la muestra, por así decirlo, cambia todo. Entonces, si a la gente le conviene, a cierta gente le conviene analizar del 83, ¿y por qué es? Porque quieren ocultar
toda la dictadura que hubo antes, Claro. todos los gobiernos conservadores, los periodos en los que ciertos sectores que se embanderan en la democracia y la república y coso eran cómplices de la dictadura e iban a elecciones con el peronismo proscripto, por ejemplo. Para mí la historia se cuenta desde 1810. Entonces, si nosotros empezamos a contar la historia de 1810, son 215 años de historia y nos tenemos que hacer cargo de todo. Porque ahí ahora vamos a ver por qué medimos de 1810. En esos 215 años que venimos teniendo, tuvimos 53 presidentes, que es un montón. O sea, tendríamos que tener más o menos menos presidentes, pero si nosotros hacemos las cuentas, tenemos 27 años sin presidentes en el medio, de 1827 hasta el 54. Así que vamos a ver varias cifras entre presidentes y partidos. Entre esos 53 hubo uno solo que ocupó el cargo 3 veces, que fue Perón. Pero no es ni siquiera el que gobernó más tiempo, no es el presidente que gobernó más tiempo, ni tampoco el peronismo es el partido que gobernó más tiempo. Claro. Porque uno dice, bueno, Perón es el presidente... No gobernó más tiempo, Perón estuvo 10 años. Y el peronismo tampoco fue el partido que gobernó más tiempo. Si bien Perón, desde que aparece en el 45, hay una hegemonía, la discusión gira en torno al peronismo, el peronismo no gobernó la mayoría de esos 80 años que nos separan del 45. Y ahora vamos a ver. La persona que gobernó más tiempo en nuestra historia es Julio Argentino Roca, que tuvo 2 mandatos de 6 años, como eran antes. Que son 12 años, o sea, 2 años más que Perón. El peronismo gobernó nada más que 40 años, o sea, repartidos entre el 46 y el 2023 y siendo muy generosos, o sea, tenemos 46-55, 73-76, 89-99 y después si empezamos a contar y contamos desde el 2001, fines del 2001 y queremos contar que algunos de los 5 presidentes fueron peronistas, además de Walde, por ejemplo, Adolfo Rodríguez A, hasta 2015 tenemos 14 años, después con Alberto tenemos 4 más. O sea, si nosotros metemos, y somos muy generosos, metemos a todos los peronistas dentro de la misma bolsa y creemos que Menem es lo mismo que Cristina, tenemos 40 años en total. 40 años de 215. Es poco. O sea, en el total es poco. No, sí, claro. Y la realidad es que todas las decisiones que se toman desde el 25 de mayo, incluso antes, hasta hoy, nos cuentan para la situación actual. Porque, por ejemplo, la deuda que tomó Rivadavia en 1824 la pagó Perón en el 47. Entonces, me van a decir, bueno, no, pero no podés contar que Cornelio sabe... Sí, hay que contarlo. Porque si vamos a contar lo de ahora, tenemos que contar lo de antes para poder entender. Es una cuestión meramente historiográfica. Sigamos. El radicalismo gobernó 33 años. El años. 18% lo que estaba sacando la cuenta. Sí, el 18,6%... Los porcentajes los tenemos todos al final. Los saqué todos. Bueno, listo. Lo saqué todo para ver, ¿no? Para que se nos represente. El radicalismo, si lo contamos como contamos al peronismo, es decir, acordándonos que la UCR formó parte de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, claro, en ese momento, tenemos 33 años, contando a Macri, que fue un gobierno del radicalismo. Después que los radicales se hayan dejado humillar durante 4 años, culpa de ellos. Pero ellos eran parte del gobierno del frente que se el armó. Tercer ciclo radical, decía el turco Asís, es el tercer ciclo del radical. gobierno, ¿no? De Mauricio Macri. Después tenemos algo que alguien se olvida, porque claro, resulta que el único partido que gobernó acá en Argentina es el peronismo. En el medio no hubo nada, los militares claro, son simplemente liberadores, viste que cuando hay un problema aparecen como si fueran los bomberos, pero no, son gente que tiene instrucción política, que tiene que en su momento respondían a embajadas. Sí. Y que el historiador Félix Luna, en un librito editado allá por principios de los 80, con la vuelta a la democracia, explica bajo un concepto que a mí me resulta maravilloso. Un librito que yo les recomiendo, muy difícil de conseguir, que se llama Golpes Militares y Salidas Democráticas en la Argentina. Un librito chiquitito, de pocas páginas, que aborda... ¿Lo tenés? No lo tengo. Aborda el golpe y la salida democrática. Solamente eso, bajo el concepto de que hasta la dictadura del 76 en Argentina, las Fuerzas Armadas actuaron como partido político de reserva. Militar, el famoso partido militar. Entonces, cuando
los civiles no podíamos, desbarrancábamos, crisis social, político, qué sé yo, el famoso ir a golpear la puerta de los cuarteles. Era un partido político, pero de reserva, ¿no? Cuando los civiles, hasta, bueno, el 76, que fue tan desastroso que lamentablemente se dio vuelta a la página. Pero la realidad es que también es otra sociedad capaz más acostumbrada al verticalismo. Hay un análisis ahí sociológico que hoy en día no pasa más. Y que en esa época la realidad es que si nosotros vemos los gobiernos militares, salvo alguna estabilidad política falsa y sostenida a base de fusiles, después, no sé, la dictadura de Aramburu inauguró las 3 cifras de inflación en la historia argentina. Por ejemplo, pasamos de tener 4% de deflación con Perón en el 54 a tener 120 y pico con Alzogaray en el 58, antes que asuma Frondizi. Entonces eso también es otro debate. Los militares gobernaron 31 años. Si no contamos el golpe del 43, que fue el único golpe de tinte nacionalista. Todo lo demás son golpes liberales en lo político, en la alineación con Estados Unidos. O sea, son golpes extranjerizantes. Por ejemplo, claro, el golpe del 30, si bien a Uriburu le decían Bon Pepe por su alineación con Alemania, no fue no fue nacionalista, si nosotros vemos sus políticas. Gobernaron 31 años, o sea que hasta ahí, si quieren hacer una competencia, gana el peronismo, pero no tenemos 40 años y 20, tenemos 40, 33 y 31. Son muy similares los periodos que gobernaron, o sea, 7 años de diferencia que si lo contamos a Menem, que son 10, claro, y que no tuvo nada que ver con todos los demás gobiernos peronistas. Pero hay un partido que gobernó más que el peronismo, más que los militares, más que el radicalismo, con muchísima diferencia y de manera continua, porque recordemos que las políticas públicas no pueden ser hechas, no son tan efectivas si se hacen a lo largo del tiempo de manera separada. O sea, si nosotros tenemos, no sé, 3 años de gobierno, del 73 al 76, que tuvimos Cámpora, Lastiri, Juan Perón y María Estela Martínez, no es lo mismo que gobernar como hizo el partido que vamos a hablar ahora, 54 años. 54 años seguidos. Sí, es una locura. Ahora, después vamos a ver el porcentaje. El Partido Autonomista Nacional, que es el primer partido político de nuestra historia como tal, gobernó, con la diferencia de la época, con la diferencia de sistema y todo, un total de 42 años entre 1874 y 1916, si somos estrictos los que eran 100% puros, y un total de 54 años si tenemos en cuenta las presidencias de Mitra y Sarmiento, que tuvieron mucha diferencia, pero que después los ministros eran los mismos que los del Partido Autonomista Nacional, los funcionarios eran los mismos, las políticas eran las mismas, salvo la cuestión con la capital. Tenemos 54 años, que es una locura, que va de 1862 a 1916. O sea, hay gente que le gusta contar y decir que el peronismo, no, muchachos, acá los que gobernaron más son los conservadores, que después cuando el peronismo existió en el 45 y muchos de los hijos y exfuncionarios del Partido Autonomista Nacional todavía seguían vivos, formaron el antiperonismo, formaron la Unión Democrática. Claro. O sea, que se mantiene hasta nuestros días. Hoy le decimos el PRO, la libertad. Son expresiones actualizadas de lo mismo. Bueno, un peronismo que nace, es decir, como respuesta, claro, justamente, como oposición al conservadurismo. Un conservadurismo que llevaba 50 y tantos de años en el poder. Que después, en 1930, con el golpe de Irigoyen, vuelve. O sea, eso fue una restauración conservadora. Como estuvo la restauración borbónica en Francia y en España, bueno, acá tenemos la restauración conservadora. Después de 54 años de gobierno, tuvimos 3 gobiernos democráticos, Irigoyen, Alvear y Irigoyen, y vuelven los conservadores durante 13 años. O sea, acá hay una tendencia marcada de quién gobernó más. Si queremos sumarle esos 13 años, tenemos 67 años. Es una locura, no tiene sentido. Hay gente que le gusta, si hay gente que le gusta contar desde el 83 y meter a todos los peronistas en la misma bolsa, como si Menem y Cristina fueran lo mismo, a mí me gusta meter y contar desde el 46, porque si vamos a contar lo que se nos canta, vamos a contar desde el 46. Desde el 46 tenemos 79 años, y si contamos de los 79 que gobernamos muy generosamente 40 los peronistas, tenemos 39 antiperonistas. Entonces vamos a ver que todo depende de cómo lo cuentes. Después vamos a hablar. Que a mí en ese punto
se me abre la necesidad de hacer una cosa, porque lo que deja en claro, este número que vos acabás de tirar, pero fue miti, lo que deja en claro que entonces lo que molesta no es que gobierne el peronismo, es la existencia Totalmente. del peronismo. Y ahí la cosa ya abandona el plano político, pasa a un plano ideológico con un dejo de violencia absolutista. Es que no quiero que exista, cual, no es que no quiero que gobierne, no quiero que existas. Porque cuando te hablan de 70 años de peronismo, que esto fue hace 10 o tendría que ser 80, ni siquiera actualizan la cifra. Es que no tuvo hegemonía el peronismo. Claro. Pero bueno, les gusta contar lo que se les canta. Les molesta que exista el peronismo. Como en Uruguay, sin reducir, yo soy muy crítico del país, Uruguay en general, pero fíjate, el Frente Amplio empezó a gobernar en 2005 y Uruguay tiene casi la misma historia que nosotros, 1811 creo que es su año de independencia. Entonces, gobernaron los blancos y los colorados toda la vida, toda la vida, hasta el 2005 que empezó a gobernar el Frente Amplio, y ellos deben tener la misma discusión, pero flaco, nosotros incluso menos, porque ellos tienen 60 años menos de historia que el peronismo. Entonces, depende de cómo lo veas. Ahora vamos a ver los presidentes. De los 53 que tuvimos, vamos a ver, son cifras increíbles que vamos a ver. De los 53 que tuvimos, 14 no fueron constitucionales. O sea, fueron presidentes de facto. Tuvimos 14 dictadores que no lo vemos, no se ve. Dentro de los no constitucionales, ¿quiénes son? Los que no pasaron ni siquiera por una elección de fraude. O sea, no contamos los de la década infame que pasaron por el fraude, no contamos los conservadores, pero dentro de los presidentes de facto nunca se cuenta al más famoso de todo, y al que nadie piensa que fue un presidente de facto, que fue Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre fue dictador, porque asumió como presidente sin pasar por el proceso debido. De esos 53 presidentes, 15, nada más 15 de 53, llegaron mediante el voto popular. Nada más, o sea, es una minoría, es menos de un tercio, menos del 30%, de una u otra forma, o sea, indirecto, por ejemplo, vicepresidentes que asumieron, etc. Pero solamente 10 fueron votados para ser presidente, como tal, por hombres y mujeres sin proscripción. O sea, de esos 15, 10, o sea, tenemos un menos del 25% que fueron votados como presidente en la historia. Porque después, por ejemplo, Hipólito Yrigoyen no lo votaron las mujeres, Alvear tampoco. Ilia y Frondizi no votó la gente, porque no podía elegir a peronismo. No fue una votación como corresponde. El primero en ser electo por el voto sin fraude, o sea, por el voto popular, fue Yrigoyen. El primero en ser electo por el voto popular de hombres y mujeres fue Perón. Y el primero en ser electo por las 23 provincias, o sea, por el país como lo conocemos, fue Menem. Son datos que voy tirando. ¿Sabes cuál es la profesión que lidera dentro del podio la profesión de presidente? Menem en el 95, en su reelección. Claro, post modificación constitucional del 94. Porque antes había territorios nacionales que no eran provincias, Tierra del Fuego, Chaco, Formosa. Entonces, y el primero por elección por voto directa. Directo, por voto directo sin colegio. Sin colegio electoral, claro. O sea, tenemos muchos primeros presidentes. Después podemos hablar de Rivadavia, que no lo votó a nadie. Urquiza, que andás a ver quién lo habrá votado en el 53. Totalmente. Es otra columna para hacer sobre los censos y la manera de medir la gente antes de la contemporaneidad. ¿Sabés cuál es la profesión que más prepondera entre presidentes? Tirá, arriesgate. Abogado es la que debería surgir así como. Pero no es abogado. No es abogado. No es abogado. Tenemos de 53, 21 presidentes que fueron militares. Como profesión, primera profesión militares. Porque tenemos a Sarmiento que fue docente, pero militares. Que fue general de división Sarmiento. Claro, sí, o sea, nada más, no fue coronel. Tenemos 21 presidentes que fueron militares, profesión militar, uno solo electo, uno solo votado, Perón. Todo lo demás llegaron mediante fraude, mediante golpes. Después siguen los abogados, que son 20 abogados. Tenemos algún abogado militar ahí, creo que Pellegrini fue abogado militar. Y tenemos varias profesiones que tuvimos uno solo. Tuvimos un economista, Milei, un médico, Ilia, un ingeniero, Macri, un odontólogo, Cámpora, un traductor público, no sé si sabe, no. ¿Quién era? Carlos Pellegrini, Mirá. traductor público,
Y tenemos 2 mujeres. Y tuvimos la primera mujer presidenta del mundo, que yo sé que a vos no te va a gustar, pero la realidad es que es una mujer que fue muy, muy bastardeada por la historia, que es María Estela Martínez de Perón, que es la primera mujer presidenta del mundo, de todo el mundo. Eso no nos lo saca nadie. Hubo un presidente, no sé si sabías, que fue titular de los 3 poderes, de todos los 3 poderes, del legislativo, de la Corte Suprema, fue presidente y presidente de la Nación, que fue José Figueroa Alcorta, que murió siendo presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero no es el único que estuvo en los 3 poderes. Y esto nadie lo sabe, nadie lo dice, pero hay un ex ministro de la Corte que se fue hace poco, que fue presidente interino de la Nación, que nadie lo cuenta, en el 2001, fue presidente provisional del Senado y estuvo en la vicepresidencia de la Cámara, que es Juan Carlos Maqueda. Juan Carlos Maqueda, recordemos, es peronista, fue senador de la Nación en el 2002, claro. Y fue senador que presidió la asamblea legislativa que eligió a Duhalde. Entonces fue presidente interino. Claro. Y era presidente del Senado y fue vicepresidente. No llegó a ser presidente de la Corte. O por lo menos no encontré que lo haya sido. Pero es un caso rarísimo. Después vamos a hablar sobre la edad de los presidentes. Yo voy a tirar varios datos. Otro día vamos a hacer otra columna con datos económicos. Sí, claro. Hoy son años, es una columna temporal. Que la década del poder, como dice el Turco Asís, que ahora los años del poder son los 50, según el Turco Asís. Pero eso fue toda la historia. Desde siempre, 50 presidentes asumieron teniendo... 21 presidentes asumieron teniendo 50 años. Desde 50 hasta 59, ¿no? O sea, es la mayoría. Los más jóvenes, en realidad, tuvieron en sus 30 años, los 2 con 37 años, que fueron Roca y Avellaneda. Y los más viejos fueron Perón e Irigoyen. Perón con 78, algunos dicen que tenía más porque claro, porque dicen que tardía, nació claro. en 1893, e Irigoyen con 76, y ninguno pudo llegar a completar el cargo. Perón sí se murió en el cargo, e Irigoyen, si bien lo derrocaron, había asumido en el 28 y tenía que terminar en el 34 y murió en el 33. O sea, ninguno hubiera llegado a terminar. Y acá va un dato que es bastante jodido y que habla bastante mal, o no sé si mal, pero que nos deja pensando, que es que yerba mala nunca muere. Porque los presidentes constitucionales de nuestro país tienen un promedio de vida de 70 años, parecido al promedio de vida de la población. Pero los presidentes de facto son muchísimo, pero muchísimo más longevos que los presidentes constitucionales. Tienen un promedio de vida de 85 años. Si nosotros amamos un país que sean presidente de facto argentino, tiene el promedio de edad más alto de todo el mundo. Más alto que Japón, que los países noruegos. 85 años. Es una locura. Todos, los 2 presidentes más longevos que tuvimos, que son Farrell y Livingston, son los 2 dictadores que se murieron a los 93 y 95 años. O sea, ningún presidente murió más viejo que 2 presidentes de facto, ¿no? Y los 2 ingleses. O sea, creo que Farrell irlandés, pero Livingston inglés, o sea, bastante raro. Y acá voy a tener un chacarrillo a los radicales, que siempre hay que pegarles. Es que, ¿qué se dice? Los radicales actualmente, que son todos viejos. Que el afiliado radical más joven, un jubilado, bueno. De los 5 presidentes, de los 6 presidentes radicales que tuvimos, puros, 5 murieron con más de 80 años. Salvo Alvear, Irigoyen, Ilia, Frondizi, De la Rúa y Alfonsín, todos murieron con más de 80. O sea, son longevos. Los peronistas nada más somos los boludos que vivimos menos. O sea, fíjate, sí, fuera de joda, salvo Isabelita, que hoy en día tiene 94. Le disputa ahí, esta cabeza con Mirta. Con Livingston. Ahí vamos a ver, pero realmente todos los demás, si los radicales se murieron todos con más de 80 y los militares, promedio de 85 es un montón. Sí, es un montón. Si nosotros vamos a volver a lo importante, que es lo que vos decías al principio, vamos a ver los porcentajes, la parte de la historia que gobernamos cada uno. De 215 años de historia, el peronismo gobernó el 18% del tiempo. Los conservadores, el 25%, más del 25%. O sea, un cuarto de la historia lo gobernaron los conservadores. Los militares el 14% y los radicales el 15%. O sea, no hay tanta diferencia, del 15 al 18, 3% de parte de la historia. Los conservadores sí lideran la tabla. Y después el 28% que queda
se reparte entre periodos sin presidente, como tuvimos entre 1827 y 1854, porque si bien se habla del 53, Urquiza asume en el 54, y presidentes que no tuvieron ningún partido, Mitre y Sarmiento, que no existían los partidos políticos, presidentes previos a la Constitución, como pueden ser López y Planes y Rivadavia, y después, bueno, otras formas de gobierno, y Macri y Milei, que son directamente los productos del antiperonismo, porque la Libertad Avanza del PRO es el antiperonismo puro y duro, no se andaron con chiquitas. Así que mira, yo para terminar esta radio no, ojalá que no se termine, pero esta columna, sí quiero hacer mi propia conclusión, que es que tenemos que analizar la historia como corresponde. O sea, no tenemos que analizar la historia como se nos canta a nosotros. La historia no es lo que a nosotros nos parece. Si nosotros tenemos un periodo histórico de 215 años, analicémoslo todo, pensémoslo todo, no lo recortemos, no lo mutilemos, no lo achuremos como a nosotros se nos canta para que nos den los números, para decir, ay, desde el 83 ustedes gobernaron, y sí, porque analizar lo que te conviene. Si contás desde 2019 también gobernamos el 80% del tiempo. Claro. Y así sucesivamente. No tenemos que achurar la historia como a nosotros se nos ocurre, como nosotros queremos. Tenemos que contarla como es, que es una historia bicentenaria de 215 años de historia, que es una historia en la que hemos tenido distintos sistemas, en la que el peronismo no ha gobernado la mayoría del tiempo, en la que Perón no ha sido el presidente que más tiempo gobernó, y que los peronistas dentro del 100% de la historia tenemos un 18%, que no es mucho. O sea, nos queda un 82% para repartir entre todos los demás, que todos los demás se suelen juntar en contra del peronismo. Entonces, hagámonos cargo, midamos la historia como corresponde, y no la cercenemos a gusto de cada uno. Nada más eso. Gracias, Fausto, por los datos de esta columna histórica. 38 minutos de las 11 de la mañana. Nos reencontramos el viernes. Sí. Ahí estaremos entonces. Breve pausa, ya regresamos. Hablamos tu mismo idioma. Código Baires. Una manera de entendernos. Comunicate a nuestro WhatsApp